Ya, muy bien. Ya, jóvenes. Entonces, este es un tema complementario de lo que es el tema de consejo genético y terapia génica, ya que habíamos visto que como parte del consejo genético, después de haber diagnosticado una enfermedad, damos, ¿no?, posibilidades de tratamiento, y una de ellas es la terapia génica, que nos habla de la manipulación del material genético. Entonces, como introducción, decimos que todo organismo, aún el más simple, contiene una enorme cantidad de información. Esta información se repite en cada una de sus células, que va a estar organizada en unidades denominadas genes, las cuales están formadas por ADN. Los genes controlan todos los aspectos de la vida de cada organismo, desde lo que es metabolismo, forma, tamaño, desarrollo y reproducción. Entonces, de ello depende la continuidad de la vida, porque constituyen un enlace esencial entre las generaciones. Entonces, sabemos que herencia implica la transmisión de información genética entre padres e hijos, y a esto es lo que nosotros denominamos herencia. Entonces, desde principios de siglo, la ciencia de la ingeniería genética ha experimentado notables avances. La ingeniería genética es una de las ramas, ¿no?, que contribuye a lo que es esta ciencia de la genética, porque permite manejar o manipular lo que es el material genético, ¿no? La ingeniería genética entonces abarca distintos caminos para cambiar el material genético. El ADN es el material que va a contener toda la información almacenada en una larga cadena de una molécula química que determina la naturaleza del organismo. Entonces va desde lo que son organismos unicelulares hasta el ser humano, que es un ser bastante complejo, ¿no? A diferencia de los gemelos, el mapa genético de cada individuo es único, ¿no? Porque los gemelos, los monocigóticos, son los únicos que comparten el material genético, ¿no? Después, de acuerdo al nivel o al grado de relación o consanguinidad con un paciente, con una persona, compartimos material genético, ¿no? Es por ello que el material de cada individuo es completamente distinto al de otro. Entonces, los genes individuales son secciones particulares de esta cadena, quienes determinan las características y funciones de nuestro cuerpo. Los defectos de los genes individuales pueden causar malfunciones en el metabolismo del cuerpo, y esta viene a ser el origen de muchas de las enfermedades genéticas. Tenemos métodos convencionales para el tratamiento de enfermedades genéticas. Entre los métodos tenemos, por ejemplo, el reemplazo de proteínas y enzimas. Tenemos lo que es el uso del tratamiento farmacológico, como ustedes lo van a ver posteriormente en una imagen. Tenemos lo que es el trasplante de tejido. Entonces, en las aplicaciones terapéuticas de la técnica del ADN recombinante, por ejemplo, nos hablan, ¿no?, de varias técnicas que han evolucionado, técnicas que nos hablan del ADN recombinante y que permiten avances rápidos en la disponibilidad de productos génicos, biosintéticos, para tratar distintas enfermedades hereditarias. Entonces, muchas veces se trabaja sobre lo que es la biosíntesis de productos génicos. Habíamos dicho que la ingeniería genética va a ocupar un papel importante, ¿no? Tenemos a la terapia génica, que en ingeniería genética se busca el conocimiento de los que son cada uno de los genes de un mapa genético,
Primero, con lo que es el estudio del genoma humano, hemos conseguido, ¿no?, que determinar cuáles son los responsables de muchas enfermedades genéticas. Entonces, gracias a ello se puede evolucionar y pensar en un tipo de tratamiento de terapia génica. La capacidad de eliminar el factor azar de nuestro perfil genético está cada vez más cerca, ya que ustedes saben que no es por azar, ¿no? Es de acuerdo al material genético que nosotros heredamos de nuestros progenitores. Entonces, por ejemplo, nos hablan de un inicio de lo que es la terapia. Si bien oficialmente solamente tenemos un comienzo en lo que es el año 1990, antes de ello tenemos, ¿no?, formas en las cuales se ha presentado. Entonces, antes de la instauración oficial de los tratamientos de enfermedades genéticas, hemos tenido muchas personas, muchos genetistas que han tratado de iniciar proyectos. Entonces, aquí tenemos a lo que es French Anderson, de 60 años, quien ha sido uno de los pioneros en terapia génica o genética. Dijo que ya existe toda la base científica necesaria, pero recién después de muchos años vamos a tener lo que es eficiencia y seguridad para llevar a cargo las transferencias genéticas en forma ética. Todo depende del área o del país en el que estamos hablando, ¿no?, ya que la evolución no ha sido uniforme en todos los países. Si bien lo del genoma humano ha contribuido a muchos países, tenemos que en otros tantos no se cuenta todavía con la base económica para poder equipar lo que son los laboratorios de genética, ¿no? Entonces estamos en espera de seguir evolucionando. La terapia génica, entonces, ha sido definida por el Comité de Terapia Génica del Reino Unido como la introducción deliberada de material genético en células somáticas humanas con fines terapéuticos, profilácticos o diagnósticos. Entonces, de forma oficial, el primer ensayo de genética o de génica humana ha iniciado en el año 1990. Pues muchos trastornos se van a caracterizar por evolucionar a discapacidad de una enfermedad. Es por eso que se ha buscado nuevas formas de tratamiento. Y son tratamientos mediados, ¿no?, por transferencia de genes, por modificación de RNA o el tratamiento con células madre. Entonces son varias formas en las cuales se ha tratado de mejorar lo que son las enfermedades de origen genético. A los 3B, ¿no?, tenemos varios conceptos. Por ejemplo, aquí nos hablan de que terapia génica resulta de la observación de que ciertas enfermedades resultan de daños genéticos específicos. Las patologías causadas por defectos monogenéticos pueden ser curadas mediante inserción y expresión de una copia normal del gen dañado. La terapia génica persigue modificar el genoma de las células somáticas transfiriendo copias normales de genes para que produzcan cantidades adecuadas del producto génico normal, cuya acción corregiría a la enfermedad genética. Tenemos una variedad de técnicas. Ustedes van a ver que son varias las formas en las cuales se ha intentado trabajar. Por ejemplo, tenemos lo que son las técnicas para administrar ácidos nucleicos sintéticos o recombinantes en seres humanos. Tenemos el uso de vectores biológicos genéticamente modificados. Tenemos células madre genéticamente modificadas.
Tenemos a los virus oncolíticos, tenemos a ácidos nucleicos asociados a vehículos, ácidos nucleicos desnudos, técnicas antisentido, técnicas de ADN o de ARN como la interferencia en el RNA y por último lo que es el xenotrasplante de células animales. Entonces, tenemos a lo que es terapia génica con la manipulación de las células utilizando procedimientos destinados. Puede ser a reparar o incorporar nuevos genes en la célula, como a bloquear o inhibir la expresión de ciertos genes con fines terapéuticos. Entonces, pueden ser incorporando genes nuevos por medio de un mecanismo de transgénesis, modificar genes propios de la célula o interferir con la expresión de los genes. Aquí tenemos lo que son los requisitos y criterios. Entonces tenemos que para los requisitos y criterios para realizar estudios, tenemos, por ejemplo, para utilizar como alternativa terapéutica la terapia génica, deben cumplirse, ¿no?, ciertos criterios. Pero esto era cuando se ha iniciado, o sea, no todos podían acceder a lo que es la terapia. Existen individuos que querían acceder a este tipo de tratamiento, pero eran tantos, por eso es que se los seleccionó. Entonces, para seleccionar se ha utilizado los siguientes criterios. Primero, que las enfermedades para ese momento no tenían que tener una cura efectiva. Segundo, que se debería conocer los detalles del efecto involucrado a nivel molecular. Y se debería tener un sustento científico sólido que justifique la intervención a nivel molecular. Entonces, bajo esas premisas se ha elegido a un grupo de personas que han podido acceder a este tipo de terapia. La terapia génica se va a relacionar con las células somáticas, en las que la alteración de la información se dirige a células, tejidos u órganos específicos en los que se va a manifestar el trastorno. Entonces, se han aprobado más de 800 ensayos clínicos sobre terapia génica en niños y en adultos para trastornos genéticos y no genéticos. La muerte inesperada en un paciente en el año 1999 y con la aparición de la leucemia en 3 de 11 niños que han recibido tratamiento génico por tener una enfermedad de inmunodeficiencia combinada grave ligada al cromosoma X, han resaltado los riesgos de lo que es la terapia génica. Este trastorno de inmunodeficiencia combinada grave es un trastorno de inmunodeficiencia primaria. Entonces, este trastorno de inmunodeficiencia primaria es el que ha sido tratado para evitar que estos niños puedan llegar a fallecer, ya que como es inmunodeficiencia, estos niños estaban sometidos a lo que era múltiples infecciones y fallecían por este tipo de alteraciones. Entre las normas para recibir terapia génica tenemos que el gen debería estar aislado, o sea, debería estar identificado, ¿no? Y este gen debería estar disponible para la transferencia que normalmente se le realiza por clonación. Debe haber un medio efectivo para la transferencia del gen y el tejido diana, o sea, el órgano blanco sobre el cual se actúe, debería ser accesible para la transferencia genética. En cada enfermedad nosotros vamos a tener un órgano blanco sobre el que se actúa. No debe haber ninguna forma de terapia efectiva disponible y la terapia no debe dañar al paciente. En los tipos de terapia génica vamos a tener dos, uno que es la germinal y otra que es la somática. En la terapia génica germinal, los espermatozoides y los óvulos son modificados, por lo que se introduce o se bloquea genes que se integran en su genoma, con lo que el cambio podría ser heredable.
Y tenemos la somática, ¿no? Cuando el método se aplica a las enfermedades cuyo fenotipo provenga de genes expresados en un tejido. Entre los aspectos técnicos, nosotros indicamos que antes de un ensayo de terapia génica se abordan los siguientes aspectos técnicos. Tenemos caracterización del gen, o sea, debe haberse clonado el gen responsable, no solo estructural, sino también secuencialmente. Tenemos también que este puede intervenir, ¿no?, en lo que es el control y regulación de la expresión del gen. Tenemos células, tejido y órgano afectados, entonces es preciso identificarlos para ver si son accesibles a opción de tratamiento. Y por último, un sistema de vectores, ¿no? Este sistema de vectores que debe realizar pruebas para ver que el gen insertado funcione adecuadamente. Como secuencias reguladoras, promotoras e intensificadoras apropiadas. Entre los modelos animales debemos indicar que se ha hecho pruebas en varias de las enfermedades genéticas. Entre las enfermedades genéticas, las enfermedades que han recibido tratamiento son, por ejemplo, fibrosis quística, distrofia muscular de Duchenne, enfermedad de Huntington y la ataxia de Friedreich. Ustedes van a ver al finalizar la clase que tenemos un gran listado de enfermedades en las cuales ya se ha trabajado, siendo estas como las principales, ¿no?, en las que nos muestran las alteraciones. Tenemos a la terapia génica fetal in útero. Esto es importante porque muy poco se puede realizar, ¿no? Un ensayo mediado por un vector de adenovirus tuvo éxito en un modelo de fibrosis quística en el ratón en el año 1997. Entonces significa que la terapia génica fetal in útero también puede ser posible en el humano. Para realizar este tipo de tratamiento en el ser humano, deben, ¿no?, encontrarse debe haber ciertas condiciones que puedan mostrarnos que el tratamiento sí puede ser favorable. El trasplante de células madre in útero sin modificación genética ofrece en la actualidad las mejores perspectivas para el tratamiento de los trastornos neurodegenerativos de inicio precoz. Entonces tenemos a los órganos Diana. Habíamos dicho, ¿no?, que se podría manejar o utilizar a ciertos órganos Diana. Entonces estos son hígado, sistema nervioso central, músculo, médula ósea. En la transferencia de genes, ustedes van a ver que tenemos dos formas. Una, que es la ex vivo, ¿no?, mediante el cultivo de células o tejido de un individuo afectado, con su reintroducción en el individuo afectado. Entonces, el enfoque se limita a trastornos que es posible retirar de la población de células pertinentes de la persona afectada, modificarlas genéticamente y luego restituirlas. Tenemos in vivo, si no se puede obtener el cultivo de las células o restituirlos al individuo afectado. Entonces, es un método directo para la transferencia de genes y puede utilizarse en muchos trastornos hereditarios. Aquí tenemos entonces a lo que son las estrategias ex vivo. Ustedes están viendo. Aquí tenemos a un paciente que tiene, ¿no?, se toma una muestra de lo que es el hígado, se obtiene la muestra y estas células se disgregan y se pasa a lo que es un medio de cultivo.
se hace la transfección con el gen terapéutico. Entonces se hace la selección y una vez que éstas tengan el gen terapéutico, son introducidas en una solución y esta rápidamente puede ser transferida nuevamente al paciente. Entonces, por ello es que se habla de la estrategia ex vivo. Aquí tenemos in vivo. Aquí son métodos, digámoslo así, bien específicos, ¿no? Porque van a estar dadas de forma dirigida. Aquí tenemos que ha sido administrada de forma general, sistémica, ¿no? Pero aquí tenemos que ha sido distribuida en el organismo de forma dirigida hacia lo que es el hígado. Entonces son dos formas en las cuales se puede utilizar estos métodos de transferencia in vivo. Son varios los métodos que se pueden usar. Bueno, para ello se puede, ¿no?, incorporar genes nuevos mediante lo que son los vectores. Entonces tenemos a los vectores virales y a los vectores no virales. En los vectores virales nosotros vamos a tener a lo que es el retrovirus y adenovirus principalmente. Después tenemos a los complejos no virales. Aquí tenemos a lo que son varias formas. Por ejemplo, los complejos ADN liposomas. Después tenemos a lo que son los cromosomas artificiales humanos. Y a veces nos muestran a lo que son los, digamos, el manejo de forma directa, que vendría a ser directamente con el ADN al desnudo. Entonces, entre los virus, tenemos nosotros a los oncorretrovirus, también tenemos a los lentivirus, a los adenovirus, a los virus adenoasociados y también podría utilizarse a lo que van a ser los herpes virus. Entonces, ustedes van a ver que tenemos aquí varios que van a formar parte, ¿no?, de este mecanismo de transferencia. Como tenemos a los virus, entonces vamos a utilizar algún tipo de vector. Puede ser destinado con mayor especificidad celular posible a un órgano o tejido, que proteja al ADN de posibles degradaciones enzimáticas durante su transporte. También vemos que permita la expresión del gen con eficacia, que no sea reconocido inmunitariamente ni provoque respuestas inflamatorias. Y debemos ver que esta sea segura para el paciente y su entorno. Entonces, habíamos dicho ya que entre los vectores virales más utilizados podrían estar el retrovirus y el adenovirus. Y aquí ustedes ven, ¿no?, la forma de un retrovirus. Entonces vemos aquí a la envoltura del virus, tenemos a la cápside que va a tener lo que es el ADN. Va a llegar a modificar lo que es el material y tenemos una modificación del material. Vamos a tener a lo que son los vectores adenovirales, ¿no? Entonces, a los adenovirales lo mismo. Como ustedes ven, aquí está el gen terapéutico que va a ser introducido por medio del vector adenoviral. Este vector es introducido en la célula y viene a ejercer un mecanismo de
cambio o modificación dentro de lo que es el genoma para lograr un resultado efectivo dentro de lo que va a ser el tratamiento. Entonces ya hemos visto, tenemos aquí a lo que son entre los virales, a los retrovirus y adenovirus, y a los no virales tenemos, ¿no?, aquí a los complejos ADN liposomas, e incluso tenemos, ¿no?, a los cromosomas artificiales humanos. Aquí tenemos al complejo ADN liposoma. Igual aquí son introducidos por medio de un complejo ADN liposoma. Estos ingresan dentro de la célula, pueden llegar a modificar. O sea, este es un tipo de técnica que no se ha visto, digamos, muy favorable, de muy buenos resultados, pero se lo utiliza para evitar respuestas, digámoslo así, hacia lo que van a ser los vectores virales. Entonces tenemos que se introduce lo que es el producto terapéutico y se puede modificar, ¿no?, para lograr lo que es digámoslo así, una respuesta favorable para las distintas enfermedades. Ya, entonces aquí ustedes pueden ver a los vectores retrovirales. Entre los vectores retrovirales, las características que nosotros debemos considerar es que estos tienen, ¿no?, una secuencia de menos de 8 kbs, se insertan solo en células en división, y el mutágeno si se inserta en un gen residente desconocido y tiene riesgo de producir virus de tipo silvestre por recombinación. Tenemos a los vectores adenovirales. Estos tienen secuencias de hasta 35 kbs. Se insertan en células en división como en células en reposo. Entonces, el índice de expresión del gen terapéutico va a ser elevado y estos no se insertan dentro de los cromosomas. Y ustedes ven ahí, tenemos a los complejos ADN liposomas que no estimulan reacciones inmunitarias. Se insertan tanto en células en división como en células en reposo, pero como ya les había comentado, estos son de baja eficacia, por eso es que no se lo utilizan tanto. Aquí tenemos a cromosomas artificiales humanos. Entonces aquí vemos que los cromosomas artificiales tienen las mismas características que un cromosoma, digámoslo así, normal, ¿no? Ven como tenemos telómeros, centrómeros, ADN que contiene los diversos genes. Pero este cromosoma artificial, como ustedes ven, va a tener a los genes de interés agregados. Entonces, como tiene a los genes de interés agregados, va a poder participar en lo que es el cambio del material genético. En los cromosomas artificiales, entonces, ¿a quiénes se utiliza? Se utiliza a los cromosomas independientes. Tenemos a la transmisión de células descendientes y se puede utilizar grandes piezas de lo que es el ADN. Entonces ya hemos visto la inserción del gen por medio de vectores o directamente con el ADN al desnudo. Ya, entonces ustedes ven aquí el ADN al desnudo, igual no tiene, es de baja eficacia de transfección, pero también se lo puede utilizar, ¿no? Se trata de modificar lo que es el área afectada y se trata de lograr una buena transfección de lo que es el material genético. Ya hemos visto las estrategias terapéuticas ex vivo e in vivo. Ya hemos visto, ¿no?, las ex vivo. Van a estar basadas en la obtención previa de células del individuo o del paciente que van a ser provenientes, ¿no?, de lo que es un órgano determinado. Entonces, a continuación,
se procede a lo que es la disgregación de las mismas y su mantenimiento en condiciones de cultivo de tejidos in vitro, y es donde las células son transfectadas por el gen terapéutico utilizando para ello un determinado vector, ¿no? O el vector adecuado, digámoslo así. Tenemos aquí estrategias en vivo, que el tratamiento va a estar basado en la administración sistemática de lo que es la construcción génica de interés. Entonces, aunque el ADN puede ser administrado de forma directa, lo habitual es recurrir a la ayuda de algún vector que pueda ayudarnos o facilitar lo que es este proceso, ¿no?, de transferencia del gen, y permita la entrada y localización intracelular del mismo, de tal forma que este resulte en un gen funcionante. Entonces, aquí simplemente nos hablan, ¿no?, de una experiencia que se ha tenido, de un tratamiento que se ha realizado. Se lo ha realizado, como ya les había mencionado, por ejemplo, aquí tenemos en una enfermedad de inmunosupresión primaria. Entonces, tenemos que la experiencia nos habla, ¿no?, del tratamiento de inmunodeficiencia combinada grave con deficiencia de adenosina desaminasa. Entonces se ha trabajado sobre lo que es este trastorno autosómico recesivo, mostrándonos lo que es un gen responsable de la supresión del receptor de las interleuquinas, que impide la diferenciación de los linfocitos T. Entonces los enfermos carecen de este sistema inmunitario para hacer frente a lo que van a ser las infecciones. Entonces, y por eso es que estos pacientes se les realiza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estos niños, cualquier proceso de infección rápidamente puede complicarse y llevarle a la muerte del paciente. Entonces, es por eso que se ha trabajado en estos niños para ofrecerles, digamos, un periodo de vida mucho más largo. Entonces, se ha hecho ensayos clínicos con tratamientos ex vivo de precursores linfoides de la médula ósea. Entonces, los resultados han sido bastante satisfactorios. El gen exógeno confiere ventaja selectiva a las células que lo incorporan, que proliferan y colonizan toda la médula. Entonces, en este caso, solo vamos a tener a lo que es un órgano enfermo. Este órgano enfermo vendría a ser lo que es la médula ósea. Y aquí, ¿no? Aquí ustedes ven, tenemos aquí a lo que se trabaja. Primero se toma células de la médula ósea del individuo. Estas células de la médula ósea vienen a ser tratadas por un gen clonado que traslada al virus. Estas células son infectadas a la médula ósea y trasladadas a estas células, y después estas vienen a volverse a introducir dentro del individuo, mostrándonos, ¿no?, un tipo de terapia génica, pero ex vivo, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando sobre las mismas células del individuo. Esta es una imagen que nos muestra a varios niños o pacientes que han sido tratados con lo que es la terapia génica. Entonces, muchos de ellos tenían enfermedades degenerativas, otros tenían enfermedades genéticas, pero estos tenían, ¿no?, digámoslo así, ya no tenían mucho tiempo para la supervivencia. Entonces, por eso es que han sido sometidos para tratar de alargar un poquito la vida de estos pacientitos. Entonces, aquí tenemos a Shanti de Silva, que sufría del síndrome de coagulación intravascular diseminada. Entonces, ha sido la primera paciente en recibir lo que es la terapia génica. Aquí ustedes ven
a otro paciente y ahí ven a otra pacientita, ¿no? Después de que se ha iniciado lo que es este proceso de la terapia génica, tenemos que se ha intentado, ¿no?, continuar con este proyecto, pero el proyecto nos lleva a que uno de estos pacientitos había sufrido una muerte repentina. No sabían si era relacionado con la terapia o con las consecuencias propias de la enfermedad. Entonces es por eso que se ha dado a conocer lo que era la muerte de una paciente de 18 años, quien padecía una enfermedad hepática y había sido tratada con la terapia génica. Se había utilizado un virus aparentemente inocuo y entonces a raíz de ello se ha empezado a investigar y se ha encontrado que en los últimos años se había producido, ¿no?, varios tipos de muertes de pacientes que habían sido sometidos a lo que es la terapia génica. Entonces, según Fred Anderson de la Universidad de California en Los Ángeles, nos dicen que son varios los pacientes que pueden llegar a fallecer con el tratamiento de genes, pero ellos han sido enfermos terminales, o sea, no se ha deteriorado la salud de ninguno de ellos, simplemente eran personas que padecían afectaciones con las cuales se intentaba trabajar para poder lograr una mejor calidad de vida. Entonces, basado en ese concepto, es que se ha continuado con las terapias, ¿no? Tenemos entonces que la terapia génica que hace simplemente incorpora genes nuevos, hace lo que es un proceso de transgénesis. Tenemos también que tiene la forma de modificar genes propios de la célula e interferir con la expresión de los genes. Para modificar lo que son los genes propios de la célula, podemos hacer la reparación génica mediante oligonucleótidos. Entonces, se puede reparar genes con una mutación puntual conocida, activar mecanismos de reparación del ADN. Aquí tenemos, ¿no?, varias formas en las cuales se ha tratado de interferir con lo que es la expresión de los genes. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, a los oligonucleótidos de ADN antisentido, a las ribosimas y a los ARN de interferencia. Entonces, son tres formas que nosotros vamos a ver. Aquí tenemos un segmento de ADN, miren, con 5 y 3 terminal. Tenemos aquí a un ADN antisentido y aquí tenemos que en uno de los extremos se une el ADN antisentido del ARN mensajero viral. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a impedir lo que es la fijación del ribosoma. Entonces, es así que no se llega a producir lo que es la proteína viral. Aquí tenemos que el ADN antisentido puede unirse a un promotor. Entonces, aquí vemos dos cadenas, ¿no? Esta viene a ser una cadena y esta antisentido. Entonces, aquí nosotros tenemos que para formar un triplete se fija la RNA polimerasa y por eso no se produce lo que es el RNA mensajero. Y aquí tenemos, ¿no?, a una que es la ribosima. Bueno, el RNA antisentido en la forma de una ribosima puede fijarse y lograr lo que es esta escisión de él en el RNA mensajero, lo que induce a su destrucción y es lo que va a interferir en lo que es la expresión de los genes. Aquí tenemos una aplicación de la ribosima en una de las terapias.
Bueno, aquí simplemente tenemos a la aplicación de ribosima en la inhibición de genes. Como ustedes ven, tenemos a un segmento de RNA patógeno y aquí tenemos a la ribosima. Entonces, el ribosima se ancla a lo que es el ARN mensajero que porta la secuencia de letras complementarias. Una vez unido, lo fragmenta y queda libre para volver a actuar. Y aquí tenemos un ensayo clínico que ha estado relacionado con lo que van a ser en los pacientes con VIH. Entonces, y aquí tenemos primero que se aíslan, ¿no?, los CD4 o los CD34 precursoras de las células sanguíneas del paciente. El receptor CD4 es usado por el VIH para infectar los linfocitos. Entonces, los científicos incluyen en un retrovirus inofensivo un gen inhibidor del VIH, que en este caso viene a ser la ribosima. Como ustedes ven aquí, las células manipuladas se inyectan en el enfermo y el retrovirus se pone en contacto con las células del paciente para que inyecte en su interior el gen del ribosima. Entonces, al ser infectadas, el ribosima destruye el material genético del VIH, por lo que estos ya no tendrían que atacar, ¿no?, a lo que son estas células. Digamos que mejoraría mucho lo que es las condiciones de nuestro paciente. Entonces, son terapias, ¿no?, que se van realizando para tratar de mejorar en algunas de las enfermedades. Ya, entonces aquí tenemos el ARN y en terapia génica. Ya. Entonces, ustedes ven aquí a un precursor del microARN. Tenemos aquí que se rompe un fragmento. Tenemos la introducción de lo que van a ser los ARN-IP artificiales dentro de lo que va a ser la célula por medio de moléculas lipídicas. Entonces aquí vemos cómo la célula desenrolla las hebras de ARN. Aquí tenemos a una hebra sencilla y esta vendría a ser lo que es la hebra a la cual se va a unir. Entonces aquí tenemos a un complejo que se une a esta cadena como un complejo silenciador. Entonces va a haber un proceso de emparejamiento que va a ser de forma incorrecta, lo que hace que las dos hebras que están mal emparejadas se unan al ARN mensajero. Entonces, no se llega a sintetizar lo que es la proteína, por lo que la expresión de estos genes no viene a ser la correcta. En relación a las aplicaciones, son varias las aplicaciones. Habíamos dicho, las aplicaciones pueden estar relacionadas con enfermedades degenerativas y también con lo que son las enfermedades genéticas. Por ejemplo, aquí ustedes ven una de las aplicaciones es atacar virus. ¿A qué virus? A los que van a, digamos, provocar enfermedades que pueden lograr la muerte o la degeneración del paciente. Aquí nosotros hablamos, por ejemplo, del SIDA, el VIH-SIDA, ¿no?, que es una enfermedad que va a terminar con la vida del paciente, ¿no? Entonces, por eso es que se logra trabajar en estos pacientes. Bueno, tenemos a la poliomielitis. Si bien esta es una enfermedad que se supone ha sido ya eliminada hace bastante tiempo, ahora con los grupos antivacunas se presume que podría volver. Por eso en el área rural se ha intentado detectar estos casos.
Entonces también se trabaja con la poliomielitis, ya que va a dejar a nuestros niños sin, va a ser tratada como una enfermedad degenerativa. Y a la hepatitis C, ¿no? Que puede llevar a la muerte en grupos de pacientes. Entonces, ven, se trata de enfermedades, estas enfermedades que son las que van a llevar a una condición muy triste a los pacientes, por lo que se trabaja con ellos. Si bien en todos los países debería trabajarse con este tipo de enfermedades, no se lo hace en todos. Entonces, por eso es que los resultados son contados en muchos de los países en los que se trabaja, principalmente en los evolucionados, ¿no? También buscamos formas de silenciar genes en diversas enfermedades. Aquí tenemos principalmente lo que son las enfermedades neurodegenerativas. En las enfermedades neurodegenerativas, ustedes saben cuáles son, ¿no? Las que llevan a una situación en la que el paciente ya no tiene la capacidad de realizar sus actividades solo. Por ejemplo, aquí tenemos a un deterioro progresivo de lo que van a ser en las enfermedades de Alzheimer y Parkinson. Entonces, como ven, en células de cultivo se consigue anular lo que pueden ser estos genes. También vemos a lo que es la esclerosis lateral amiotrófica. En las etiologías en los cánceres, nosotros tenemos en los cánceres familiares. En algunos se logra conseguir lo que es la vacuna, que puede estimular el sistema inmunitario contra células tumorales. Tenemos cánceres familiares, ¿no? Conforme va evolucionando la ciencia, se trata, ¿no?, de lograr lo que es una terapia individualizada. Entonces, el trabajo que se ha realizado con lo que es el genoma humano permite algún tipo de respuesta en diversos tratamientos que se puedan realizar. Por ejemplo, nos hablan de tratamientos bien dirigidos, estarían diseñados para un individuo concreto y según la ¿cómo se puede decir? La personalización de su genoma. Por ejemplo, aquí se ha hecho lo que es un tratamiento del mapeo de haplotipos. Este mapeo pretende, ¿no?, identificar razas, identificar grupos vulnerables para el desarrollo de ciertas enfermedades. Entonces se logra identificar lo que son los genes, los cromosomas, y esto permite que se pueda realizar un tratamiento, se puede decir, personalizado. Tenemos a la nanomedicina. Esta nanomedicina es una rama de la nanotecnología que permite la posibilidad de curar enfermedades desde dentro del cuerpo, a nivel celular o molecular. Nos lleva a la monitorización de imágenes, a la reparación de tejidos, al control de la evolución de las enfermedades, al diagnóstico, al tratamiento y prevención, y a la administración de medicamentos a las células. Por ejemplo, van a ver, aquí tenemos un tejido. Ustedes ven aquí un tejido en la parte superior, un tejido sano. Y aquí abajo, ¿qué vemos? Un tejido alterado. Entonces, ¿qué se hace? Se tratan, ¿no?, agentes que puedan introducir algún tipo de fármaco o droga que pueda actuar sobre estas células y eliminarlas. Entonces, ese sería un tratamiento dirigido, ¿no?, que eliminaría lo que es este proceso de enfermedad. Tenemos entonces aquí conceptos generales y estrategias para el direccionamiento de fármacos.
Por ejemplo, hablamos de tejidos diana, como ya les había mostrado, hablamos de un vector de direccionamiento y hablamos de varios tipos de transportadores. Entonces, son diversas formas que nosotros tenemos de trabajar en relación a lo que va a ser las enfermedades genéticas. Tenemos la reparación genética mediante oligonucleótidos. Esta es una estrategia destinada a reparar genes cuya alteración es originada por una mutación puntual. Y el objetivo es simplemente activar selectivamente los mecanismos celulares. Estos de reparación en el lugar de lo que es la mutación. Otras estrategias van a ser utilizando ácidos nucleicos. Tenemos entonces que los oligonucleótidos antisentido son secuencias cortas de ácidos nucleicos que van a ser diseñados para unirse a secuencias específicas del ADN. Las estrategias entonces tienen un gran potencial terapéutico para inhibir la expresión de genes en las diversas enfermedades o en las diversas patologías. La introducción de un transgen es el que tiene la función terapéutica y es el que da la terapia génica. Entonces, hasta el momento no se han realizado experimentos. Bueno, tenemos, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Proyectos en los cuales se ha tratado de inducir en varios países. Entonces, tenemos que utilizan sistemas químicos, por ejemplo, la transferencia del fosfato de calcio, o sistemas físicos, ¿no? Por medio de microinyección, electroporación o manipulación de lo que es el ADN. La aplicación en células somáticas, entonces consiste en la introducción de genes normales en células somáticas humanas para un trastorno específico. Las células del paciente pueden extraerse, ser manipuladas del cuerpo y tratarse mientras permanecen fuera del cuerpo para ser introducidas, ¿no? Entonces estaríamos hablando de lo que es un ex vivo. En lo que son las terapias génicas en enfermedades hereditarias. La terapia génica germinal implica la alteración de todas las células del cuerpo, incluyendo las que originan a los gametos. Por lo tanto, este tipo de terapia no va a afectar al individuo solamente, ¿no? Sino también va a afectar a sus descendientes. Por eso es que en muchos casos tenemos grupos de personas que están en contra de este tipo de tratamiento. Las enfermedades tratadas, les había mostrado de inicio algunas enfermedades tratadas, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos a otras. Por ejemplo, la gran lista se amplía en esta diapositiva. Nos hablan de la fibrosis quística, nos hablan de la mucopolisacaridosis, de la enfermedad de Gaucher, de la hemofilia, de la hipercolesterolemia familiar, la deficiencia de adenosina desaminasa, la distrofia muscular de Duchenne y diferentes tipos de cáncer. Todas estas han permitido un trabajo, ¿no? Conforme se va evolucionando, se realiza trabajos primero en animales lastimosamente y al encontrar resultados favorables, hace accesibles a que la especie humana pueda realizarlos. En relación a las cuestiones económicas es importante, ¿no? Ya que no en todos los países no se realiza este tipo de cambios. ¿Por qué? Porque no todos los países tienen el presupuesto para poder equipar los laboratorios de genética. Los estudios en genética son bastante costosos, ¿no?
Entonces, por eso es importante tomar en cuenta. Sí, se pretende que con la evolución vayan disminuyendo los costos. Por ejemplo, nosotros habíamos visto, ¿no?, que antes la prueba de paternidad se la realizaba solamente con lo que es la prueba de sangre. Ahora no, ahora ya tenemos lo que es el análisis del ADN, ¿no?, lo que permite una identificación con mayor precisión. Entre las perspectivas futuras, nosotros tenemos que es una forma de intervención terapéutica a nivel molecular con aplicaciones en muchas áreas del tratamiento médico. Por eso es que este es un complemento, ¿no?, de lo que es consejo genético, ya que muchas de las enfermedades diagnosticadas merecen un tratamiento. Mientras muchos fármacos corrientes persiguen modificar procesos endógenos por la aplicación de novedosos compuestos artificiales, la terapia génica reparte un agente biológicamente activo muy específico en un lugar determinado y a la vez con la posibilidad de permanentes, transitorios o inducibles estados de expresión. Consecuencias también se han observado, ¿no?, lo que son las consecuencias. La modificación del material genético de una célula va a afectar tanto a la célula como a sus descendientes. Entonces va a actuar con el individuo y su descendencia. Por eso es que a veces tenemos grupos que no están de acuerdo con la manipulación del material genético. Entonces, si se realiza lo que es la terapia de células somáticas, también se transmiten los genes manipulados en esas células a las futuras generaciones, pero se altera con la línea genética del individuo. Por eso se debe hacer esa valoración, ¿no? En conclusión, nosotros decimos que esta es una técnica que debería potenciar más e investigar, porque ahora si bien es costoso, es un estudio que trae mejoras a la vida del paciente, ya que permite tratar lo que son las enfermedades. Tratar las enfermedades en las personas que tienen alteraciones genéticas. Una de las cosas más negativas simplemente es que no se sabe la capacidad de manipulación genética que se lleva a cabo. Entonces es importante, ¿no?, tomar en cuenta esto. Bueno, creo que eso es todo, jóvenes. Con eso habríamos concluido.